Si tú o algún familiar van a comenzar con su protocolo de trasplante renal y tienen dudas sobre cómo es, este video es para ti. Mi nombre es Malik y hace 23 años comencé este camino renal. Duré 11 meses en hemodiálisis y para este entonces ya debería de estar trasplantado. Este video lo estoy grabando antes de mi cirugía de trasplante. De hecho, el día de hoy es 13 de noviembre y la nueva fecha de la cirugía es el 20 de noviembre y nos internan el 18. Entonces, todavía no estoy trasplantado, pero quiero hacer esta serie de videos o grabarlos antes para poderlos compartir contigo y que entiendas un poco cómo es el protocolo de trasplante y si tienes dudas, pues te ayude un poquito a saber qué es, cómo se lleva, cuáles son las citas y demás. Y también te voy a compartir como un tip en cómo yo me organicé en todo este protocolo de trasplante, ¿no? O sea, en cuanto a las fechas, en cuanto a los papeles y demás, ¿no? Entonces la verdad es que este video va a estar pues muy variado en cuanto a los temas que vamos a revisar. Lo primero que quiero reforzar contigo es, yo este protocolo yo lo hice en el IMSS en México, que es el Instituto del Seguro Social, o sea, es la... Entonces, bueno, te voy a explicar, o te voy a dar un poquito de contexto. Yo tuve mi primer hemodiálisis el 24 de noviembre del 2025. Para el 30 de noviembre de ese año, yo tuve la primera consulta ya con mi nefrólogo de tercer nivel, ¿no? Ya una vez que tienes como esa cita con tu nefrólogo en el tercer nivel, en donde ya llevas a tu donadora y ya, o donador, y ya hay algún tipo de avance, ya te mandan a hacer todo lo del protocolo, ¿no? ¿Con qué empiezas con el protocolo? Esa preconsulta, te estoy hablando que el 30 de noviembre nos dicen, ya tienes a tu posible donadora. Mi mamá ya llevaba una serie de estudios, ya vieron que su riñón, o sea, a primer nivel ya se veía sano, ¿no? O sea, había muchos exámenes más que hacer, pero así por los análisis básicos sabía que estaba sana, ¿no? Entonces, por eso nos dieron luz verde de comenzar con el protocolo, ¿no? Entonces, de ahí, lo primero que tuvimos nosotros fue una cita con preconsulta, la preconsulta. Esta cita, de nuevo, me la dieron desde el 30 de noviembre para el 29 de enero. Esa fue todo el tema de mi preconsulta, ¿no? En esta preconsulta que se ve, la realidad es que es meramente tomar datos. De hecho, ni es con el nefrólogo que llevó mi caso, sino es en un tema adicional. Todo esto yo lo vi en centro médico, entonces de eso lo hicimos de hecho en planta baja. Y ahí solamente te tomaron datos, ¿no? A mí mis datos fueron, los míos y de mi donadora fueron básicamente los mismos, edad, estatura, peso, escolaridad, a qué te dedicas, tienes algún tema de salud, etcétera, etcétera. O sea, es meramente capturar datos en el sistema sobre tanto el receptor como el donador, ¿no? Que eso, de nuevo, o sea, ahí no te revisan, no te ven nada, o sea, eso es meramente papeleo. Ya de ahí, cuando terminamos eso, nos fuimos al piso 4 con la trabajadora social, porque las primeras tres citas de las tres especialidades, la trabajadora social las agenda, que en mi caso fueron la cita con el nefrólogo, o sea, una cita ya de seguimiento con tu nefrólogo que lleva tu caso, esa la tuve el 13 de febrero. Luego teníamos cita con urología para el tema de trasplante, que fue el 15 de abril, y después la cita con el angiólogo el 11 de marzo. Esta cita del angiólogo no tiene que ir el donador, solamente el receptor. Van a ver si tienes algún tema en el abdomen o algo con tus venas o arterias que no seas candidato para el tema del trasplante, pero la verdad fue muy sencillo. Ahorita voy a explicar a grandes rasgos cómo fue cada una de las citas, ¿no? Bueno, entonces la primera cita que tenía aquí fue la cita con el nefrólogo. Entonces, en esta cita con el nefrólogo fue cuando nos mandaron a hacer muchísimos estudios, ¿no? Y por muchísimos, a mí me sacaron 13 tubos de muestras de sangre. Y mi mamá, que es mi donadora, 9 tubos de sangre o 9 o 10. La verdad sí, o sea, terminé con el brazo dolorido un par de días. Yo pensé que me iba a desmayar o algo así, la verdad es que, o sea, eso no pasa, pero sí me quedó más que nada dolorido porque están como que saca y mete los tubos, ¿no? Entonces eso, para cuando llevamos la cita, ya teníamos que llevar esos estudios. Esos estudios son meramente, pues viene todo lo tema para ver la función renal, pero también viene la parte de, o sea, VIH, hepatitis C, hepatitis B, también viene, en mi caso, todos los antígenos antinucleares. O sea, viene muchísima información ahí, tanto mía como la de mi donadora. Ojo, aquí no viene todavía lo de la compatibilidad, o sea, es meramente ver la función renal, ¿no? Que esa fue como que la primera cita que tuvimos, ¿no? De ahí vieron que mi mamá tenía
unos temas de que estaba rajando proteínas por la orina, que era demasiadas en la muestra que le hicieron a ella. Ella le hicieron muestra de 24 horas y muestra pues de una orina random, ¿no? Sí vieron que en esa muestra de orina random su urea y proteína estaba bien, pero como en el estudio, creo que es el ego o el orina, pues ahí sí salían elevadas. Entonces nos dieron la oportunidad de ir a un laboratorio externo, que es la unidad patológica, para poder hacer ese estudio, ¿no? De hecho, en ese estudio te voy a decir cómo le fue a mi mamá. La verdad es que en ese estudio, que fue por eso la dejaron avanzar, la creatinina, la microalbuminuria, tiene que ser menor de 3 y mi mamá tiene 0.21. Y la creatinina en orina tiene que ser de 20 a 320 y mi mamá tuvo 60. Entonces, todo muy bien. La relación albúmina-creatinina debe ser entre 0 y 25 y mi mamá está en 3.5. Entonces, con esos resultados, pues vieron que mi mamá estuvo súper bien y no hubo, o sea, sí podía seguir. Dijeron que muchas veces el laboratorio que está ahí en el centro médico, pues no es tan preciso, entonces sí te dejan llevar, o sea, estudios de otro laboratorio. Entonces, esa fue como el primer filtro que tuvimos la primera cita. Después de esa cita te agendan otra cita ya después en nefrología, donde ya tienes que llevar como más estudios, pero ahorita te voy explicando también esa parte, ¿no? Entonces, con el nefrólogo todo bien y ellos primero se tienen que asegurar que mi mamá está físicamente bien para donar, ¿no? O sea, que su riñón está sano, que ella está sana y que no va a ser perjudicial, pues que al final ella done y pues le pase algo, ¿no? Por eso tienen que asegurar que su órgano está completamente sano y esa fue de las primeras partes que tuvimos que hacer. Ya de ahí nos fuimos bueno, yo vi al angiólogo. Pues ahí todo bien, te digo, yo duré creo que 5 minutos en la consulta, me revisaron y ya, mi mamá no tuvo que ir ahí. Bueno, perdón, se me olvidó decirte también, la trabajadora social nos agendó la cita de psiquiatría. Que la cita de psiquiatría, o sea, sí tengo que hacer un video especial para explicarte cómo fue, pero a grandes rasgos, yo pensaría que iba a ser, sí fue intensa, no por las razones que yo pensaba. O sea, yo honestamente pensaba que era pues más... Para empezar creí que entraba primero yo y luego mi mamá, en este caso entramos los dos juntos. Yo creí que iba a ser más intensa en cuanto a las preguntas que le iban a hacer a mi mamá, ¿no? Un poco para quererla hacer flaquear de su decisión, ¿no? O sea, que dudara y a lo mejor, pero, o sea, creo que no fue eso. Fueron preguntas sumamente básicas. eh, casi las mismas preguntas de la preconsulta, ¿no? De que fumas, tomas, cuándo empezaste con este tema. O sea, fueron muy preguntas así. Te digo, voy a hacer un video específicamente de eso porque sí estuvo intenso, pero las preguntas en general no fueron retadoras, ni mucho menos, ¿no? Igual lo pasamos, nos dieron de alta los dos y pues podríamos proseguir. Y sí comentan que mucha gente, pues en psiquiatría, si no pasan, pues tu protocolo se cae, ¿no? O sea, aunque tu donadora esté sana y todo lo demás sean compatibles, pero si psiquiatría dice que no, pues no. Y bueno, ya de ahí nos fuimos con el urólogo, que esta fue la cita que nos dieron más larga, ¿no? Si te digo que en noviembre nos agendaron todo esto y perdóname, el 29 de enero nos agendaron todo esto, una vez que terminamos la preconsulta, y del 29 de enero nos la dieron para el 15 de abril, o sea, casi 2 meses, ¿no? En esta cita, la verdad, yo sí tengo algo de observaciones en cuanto a la agilidad o cómo pueden hacer un ajuste en el tema del protocolo, ¿no? Esta cita tú vas sin ningún estudio, o sea, tú llegas sin nada. Y la primera cita, que tardamos 2 meses en que nos la dieran, básicamente vas, toman tus datos otra vez, ¿no? Como que para abrir tu expediente en esa especialidad. Y básicamente te hacen una orden para un estudio tanto para el receptor como el donador. Este estudio es para ver luminiscencia, algo así. Digo, igual también voy a hacer un video como explicando a detalle lo que pasó, pero porque también sí fue algo ahí medio intenso, pero pues básicamente es ver que como que la orina no se esté retornando y pues el riñón la esté dejando salir y eso haya afectado tu riñón, ¿no? Entonces pues quieren ver que ni el donador lo tenga y el receptor no se hace el caso. El donador como si orina tienen que hacerle un estudio adicional para ver cómo está su creatinina, o sea la función renal y ver que, porque le tienen que inyectar una solución que cuando le toman como la placa pues ahí sale el tema de la luz para ver si se está yendo por algún lado el líquido. Pero a ti receptor, mayormente la gente no orina, yo ya no orino. Hay personas que hacen su protocolo orinando, a lo mejor un trasplante anticipado o están en diálisis y aún orina. La verdad ahí desconozco si le inyecten a esa solución también, pero pues no sé, porque te digo, a mi mamá le tuvieron que ver que estuviera bien de su riñón para poderlo hacer, ¿no? Entonces a nosotros, receptores, pues te meten una sonda, en mi caso por la uretra, para llenarme la vejiga y mismo caso ese líquido contiene eso, te toman una muestra, una placa y ahí ven a dónde vas y pues sientes que orinas y la verdad a mí me gustó mucho porque
Pues a mí este estudio me lo hicieron como en abril y pues yo ya tenía como 5 meses sin orinar, entonces sentí riquísimo. Sí me dolió muchísimo al expulsarla, bueno, cuando sacaron la sonda, pero pues bueno, en general estuvo bien. Para lo que voy es, eso hicimos solamente en la primera cita, o sea, nos dieron la orden para ese estudio. Entonces nos dan la orden, o sea, el estudio nos lo hicieron como dentro de un mes, mes y medio, y luego la cita con el urólogo también como el mes y medio, 2 meses. Entonces ahí perdimos 2 meses, que creo yo que se pueden agilizar esto, que al momento de que saques tu cita con urología, ya vengan, o sea, ya vayas primero a sacar cita para esos estudios y luego ya con el urología, y te ahorras una cita y pues te ahorras también 2 meses, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí no, yo no decido ese tipo de cosas. Esto viene como a grandes rasgos aquí. Luego te platiqué que tienes una segunda cita con tu nefrólogo para ir viendo como este tipo de avances, ¿no? En esa segunda cita ya también te direccionan a otras especialidades, que de ley es cardiología, con el otorrino. El otorrino nada más fui yo y cardiología sí fuimos mi mamá y yo. En el otorrino es muy sencillo, nada más vas, igual te toman una placa pues de la cara para ver, yo creo que, no sé si el tema de la intubación o de si necesitas oxígeno, no sé. Y también pues que no traigas infección en la garganta. Duré yo ahí 10 minutos y me dieron de alta y todo hasta el final sí está computarizado, pero aparte dan una hoja de alta en cada especialidad que vas, como para que, oye, yo ya pasé esto, ¿no? Esa cita sí fue muy rápida. Antes de ir a tu consulta tienes que hacerte este estudio que te menciono, entonces todo muy bien, no es como que te hagan ir para luego darte el estudio, o sea, aquí sí, sí están muy organizados esta especialidad, ¿no? No digo que urología no sé, pero creo que es un proceso que se puede agilizar, no me malinterpreten. De eso, esas citas de urología, del otorrino y del cardiólogo las sacamos como en archivo. Esas ya las sacamos nosotros, no nos las dio la trabajadora social, esa ya tienes que ir tú y ya ibas decidiendo las fechas, ¿no? En cardiología, mismo caso, muy bien organizados, porque antes de que vayas a cardiología tienes que sacar una cita para ti receptor para que te hagan un eco del corazón. Y también te tienen que hacer un electrocardiograma al receptor y donador, pero ese electrocardiograma tienes con que llegues una hora antes de tu cita, la verdad es que te lo hacen y no hay problema, no tienes que agendar una cita para eso, pero del electro del corazón sí está muy saturado, entonces sí tienen que ver ese tipo de cosas, ¿no? Y de esa parte, la verdad es que pues sí tardamos como 3 semanas o sea, estuvo más complicado la cita para el eco que del corazón, que con el doctor como tal, pero pues esa nada más fui yo. Esta cita, sí, mi mamá y yo fuimos por separados, ¿no? O sea, el urólogo fuimos juntos, nefrólogo fuimos juntos, psiquiatría fuimos juntos, pero ya cardiología, sí fue mi mamá a una hora, hizo su electro y yo fui otro día, porque yo me tenía que ajustar a la cita del eco del corazón. La verdad, todo muy sencillo. Creo que también tiene mucho que ver que mi mamá es una persona sumamente sana, yo también, o sea, salvo el tema renal, pero soy muy sano en todo, entonces te daban de alta a la primera. Creo yo que se puede llegar a extender el protocolo si ven alguna anomalía o bueno, si necesitas más seguimiento con alguna especialidad, porque pues ahí se puede atorar un poco el protocolo, ¿no? Que a mí me pasó eso, no se atoró, solamente hicieron una revisión más porque vieron que mis antígenos estaban un poquito elevados, entonces querían descartar que tuviera una enfermedad autoinmune, entonces me mandaron con el reumatólogo. Antes de ir al reumatólogo, igual me pidieron estudios adicionales, ese me los mandó a hacer mi nefrólogo en la segunda cita. Me dijo, oye, vemos esto normal, tienes que ir con el reumatólogo, pero el reumatólogo te va a pedir estos estudios, y ahí saca tu cita para hacer estos estudios y después con el reumatólogo. Eso igual, fui a archivo y ahí la saqué. Pero ya eso quedó descartado, o sea, me dijeron que mis antígenos antinucleares podrían estar un poquito, no me acuerdo si estaban a la o a la baja, pero estaban algo extraños, creo que no sé cómo sea la verdad. Pero me dijeron que puede ser porque pues llevo 23 años con el tema renal, entonces por ahí se pudieron haber afectado, ¿no? Porque pues me hicieron preguntas y me revisaron y digo, también en los estudios demostraban que hicieron como un zoom in a los antígenos, a los específicos que votaba y sí dijo que el antígeno que usualmente está activo o demuestra varianza en una enfermedad autoinmune, en mi caso estaba normal, ¿no? Entonces no había nada. Igual no se me cae el pelo, que te pongas rojo como de la cara y ese tipo de cosas, no. Entonces nada más querían como descartar. Sí dijeron que si tienes una enfermedad autoinmune sí puedes recibir un trasplante, pero pues bueno, hay ciertos medicamentos que se tienen que agregar, ¿no? Entonces eso lo agregamos ahí de más en mi proceso. Si
contigo está todo bien, pues este es un tema que no vas a pasar, ¿no? Pero si ven alguna otra anomalía que tenga que revisar en alguna especialidad, o sea, lo van a agregar, aunque no está aquí en las hojas, ¿no? Y que te digo, aquí tampoco está el cardiólogo ni el otorrino, pero sí es algo que tuvimos que ver nosotros. Bueno, entonces de ahí, llevamos como que todos los estudios, ya la segunda cita con el nefrólogo, justo fue como perfect timing, o sea, en- alcanzamos a ver a la segunda ronda del urólogo, al cardiólogo, o sea, todo. De hecho, todo fue en la misma semana. Te voy a poner un ejemplo. El lunes fue la cita con el cardiólogo, nos dieron de alta. El miércoles con el urólogo, ya llevamos los estudios que nos mandaron a hacer, o sea, la segunda cita con el urólogo, vieron que todo estaba perfecto. Y el jueves fue la cita con el nefrólogo, o sea, quedó perfecto. Entonces el nefrólogo ya alcanzó a ver todas las especialidades, ¿no? Cardiología, urología, reumatólogo, el otorrino, el psiquiatra, el angiólogo. Entonces ya nos dijo, ¿sabes qué? Pues ya aquí ya estás bien. También de igual manera te piden que tengas como una cita con tu dentista en la clínica familiar, pero también puedes llevar o sea, puedes ir con tu dentista de siempre, que fue nuestro caso, para que nos hiciera una limpieza y valorara que no tuviéramos ninguna carie o alguna infección en la boca y demás, porque pues comentaron que era más como para el receptor, que no tuvieras una infección que pudiera perjudicarte, ¿no? Entonces nos dieron, o sea, nuestra dentista, mi mamá nos dio pues un certificado, validado y sellado de que estábamos bien y pues bueno, eso lo llevamos externo. A mi mamá por ser mujer le pidieron el Papá Nicolau y la mastografía, pero ya se la acababa de hacer en diciembre del 2024, entonces todo esto te estoy hablando que fue como por ahí de mayo, entonces alcanzó a mi mamá perfectamente a hacerle válido, sí tuvo que llevar el estudio, ¿no? O sea, tal cual la impresión del Papá Nicolau y la mastografía, pero también el resumen clínico y con eso vieron que estaba muy bien, ¿no? Bueno, ya de ahí, en esa segunda cita que afortunadamente alcanzamos a ver todo, si no hubiéramos alcanzado a ver todo, se agrega una tercera y luego una cuarta, ¿no? Pero nosotros quedó perfecto. Entonces en esa segunda cita ya es cuando te manda el doctor, el nefrólogo, a hacer los estudios de compatibilidad. Eso es lo último, ¿no? ¿Por qué? No sé, o sea, no me confirmaron por qué, pero tengo una teoría que pues al final tienen, o sea, creo que son estudios algo elevados de hacer. Y pues la verdad, pues primero quieren valorar pues que la persona esté completamente sana, ¿no? Entonces, creo que es un proceso complicado porque, pues primero la persona quiere que querer, ¿no? Tienen que tener la voluntad de hacerlo, ¿no? Y no simplemente, no es que no quieran, creo que también, pues es una cirugía mayor y, pues si somos bien honestos, o sea, y es algo que yo tengo ese pequeño conflicto, pues ellos no, o sea, no tienen por qué arriesgarse a esa cirugía, ¿sabes? O sea, es meramente amor el arriesgarse a una cirugía tan grande porque ellos, pues no van a recibir nada a cambio, ¿no? Entonces, pues es que se animen, tengan la valentía de la cirugía, después que estén sanos, ¿no? O sea, que realmente, pues, biológicamente o anatómicamente y sus valores, o sea, ser una persona sana que puedan donar, no nada más sanos de riñón, sino en general, ¿no? Y la tercera, pues que seas compatible, ¿no? Entonces sí, son tres cosas que se tienen que valorar al momento de un trasplante de un ser vivo. Entonces sí, y muchas gracias a todos los donadores que tenemos aquí. O sea, son unos ángeles y de verdad, o sea, hay mucho que aprender de ustedes, mucho amor y yo sé, por ejemplo, en mi caso me dicen, pues es que es tu mamá, pero pues sí, mamá, pero no está obligada, o sea, nadie está obligado a hacerlo y la verdad, muchas gracias donadores por todo lo que hacen por nosotros. Pero bueno, entonces ya nos mandan a hacer los estudios de compatibilidad, que te digo que es lo último, y ya pues primero ven que la persona está sana, ¿no? Porque de nada tiene que, imagínate que sí es compatible, pero pues la persona tiene algún tema de salud, pues tampoco te puede donar, ¿no? Entonces pues ya, nos hacen esa fecha y mi nefrólogo me dio cita en un mes, ¿no? Entonces me dio la cita para junio, me acuerdo perfectamente, finales de junio. Entonces yo me hice los estudios de compatibilidad en el laboratorio, te los hacen un mes antes. Sí me dijo ella de que tardan 3 semanas en estar, pero te voy a dar la cita un mes, ¿no? Entonces nos dieron la cita, era el 15 de mayo, algo así, teníamos la cita de compatibilidad. Pues ya vas, esos exámenes los haces en Guadalajara, igual en el piso 4, que es el piso de nefrología, mayormente donde estamos trasplantados. Y ahí tienen su laboratorio y ahí te hacen las pruebas cruzadas, ¿no? ¿Qué tienes que tener para las pruebas cruzadas? Si nos dijeron que no lácteos 2 días antes, ni grasas, como que podría mermar la muestra, entonces pues ahí estuvimos sin nada de lácteos, sin nada de grasas, 2 días antes mi mamá y yo. Y básicamente lo que te piden, ayuno normal, pero algo extraordinario o así, no.
Fuimos muy nerviosos ese día a los estudios de compatibilidad. Veía yo a mi mamá, yo llorando de que no manches, mi mamá está haciendo esto. Porque mi mamá, o sea, te voy a dar otro comercial. Mi mamá, o sea, nunca ha tenido cirugías. Mi mamá nos tuvo a mi hermano y a mí de manera natural, sin raquia. O sea, mi mamá, o sea, nunca ha tenido anestesia, nada. Entonces, pues, o sea, pues muy valiente mi mamá. Entonces, pues son muchas cosas que aquí apenas está viendo por primera vez, que uno como paciente renal, pues, o sea, yo me la he vivido en hospitales por mucho tiempo, pues tengo el catéter, o sea, siento como que yo a mí, ay, una aguja más o así, pero yo se sentía raro de, pues no sé, ver a mi mamá ahí, ¿no? Que digo, no manches, o sea, si esto no hubiera pasado, o sea, yo creo que, pues hasta ahorita no tendría por qué estar en un hospital, ¿no? Pero bueno, seguimos con este tema. Ya nos hicieron como las pruebas y luego ya pues vas el día de la consulta antes a recoger los estudios y pues ya, ¿no? Te hacen ahí firmar una hoja y te ponen si fue positivo o negativo, pero no te explican qué significa eso. Entonces, ya cuando fuimos a la consulta, pues ya ellos te dan los resultados, te explican y pues en este caso nos dijeron que sí fue compatible. De todos modos, te voy a hacer como un video explicándote ese día, porque ese día, o sea, hay mucho que hablar, mucho que hablar y pues no quiero que este video se haga aún más largo, ¿no? Pero en general, pues así fue, pero sí estuvo muy cardíaco, ¿no? Bueno, entonces, ya nos dicen que sí es compatible y pues ya prácticamente termina la parte del protocolo, ¿no? Ahí ya o sea, ya, ¿qué sigue de ahí? Una vez que tienes como que todo tu protocolo finalizado, ellos dan como una alta, o sea, una hoja de que ya está finalizado el protocolo, aparece en el sistema, te dan la impresión también. Y con eso creo que tienes que ir ya otra vez con la trabajadora social para que te agenden una cita, que es como la cita en donde van a discutir cómo va a ser como el proceso del protocolo, ¿no? Entonces esa cita nos la dieron creo que como a la semana y media de que ya habíamos terminado el protocolo. Esa cita, duró como, es una entrevista, duró como 2 horas y media, porque yo también hice muchas preguntas, la verdad, o sea, yo llevé un cuaderno, llevaba pluma, ya llevaba mis preguntas hechas y aparte ellos nos dieron una hoja y sobre eso hice yo más preguntas, entonces por eso se extendió, pero es para eso, ¿no? Entonces primero tiene que ir, o sea, tu donador, tú y tu cuidador, ¿no? Esas son como las tres personas que tenemos que ir. En este caso fue mi hermano. Entonces ahí ya empiezan como que a darte instrucciones, ¿no? Hay que pintar el cuarto, como que todo lo que tienes que acomodar, no tiene que haber nada del piso suelto, no tiene que haber tierra, las ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Cómo cocinar, cómo bañarte, qué va a pasar en el hospital, cómo se hace la incapacidad, quién la tiene que pedir, por cuántos días es, lavar con todo con cloro, más o menos como cosas de la comida, o sea, es muy vasta la información que se da. Y bueno, duramos ahí como 2 horas y media y terminando esa, al otro, porque esto fue en la tarde-noche, salimos con ahí como a las 8 de la noche, y terminando esta sesión tienes que ir al otro día, o sea, ahí todavía no te dan la cita de la cirugía. Tuve que ir un día después a que el encargado R1 o R2, no me acuerdo, el coordinador de trasplantes, revise tu caso entero y ya te da la cita, ¿no? Pero yo me acuerdo perfectamente que el otro día era, no me acuerdo si era miércoles o jueves, creo que era jueves, vamos a ponerle que era jueves. Yo tenía muchas juntas ya agendadas que la verdad del trabajo que no las puede mover, o sea, no las puede mover, entonces como presentaciones con el cliente y demás y pues bueno, fui un día después, fue el viernes, ¿no? Entonces llegó el viernes y la verdad es que la trabajadora social sí me dijo, para que no te pase, por favor, sí me dijo que le sacara copias a todo, ¿no? Pero todo, te estoy hablando todo, o sea, resúmenes médicos, estudios de laboratorio, las pruebas de compatibilidad, esta hoja, el Papa Nicolau, la mastografía, o sea, todo lo que viste de cada especialidad, todas las altas que te dieron, todos los estudios que te hiciste por dentro y por fuera, lo del dentista, todo, le sacas copias, ¿no? Entonces yo dije, yo malamente, esto es un tema mío, dije, oye, pues lo tienen todo en la computadora, o sea, yo veo que anotan todo, pues de seguro ya está. Entonces yo llegué con mi carpeta, que el viernes, que te voy a explicar ahorita esta carpeta, ya me dice la trabajadora social, pues súper bien, me lo puse en carpeta, me lo vas a dar esto. Y yo, sí, pero me lo vas a entregar. Me dijo, no, o sea, esto me lo quedo yo. Y yo, es que no tengo copias. Y me dice, no, pues sí, voy a sacar copias. Entonces, creo que pagué como 160 pesos de copias, de 160 hojas. Y ya, pues literal se lo di, o sea, tanto de mi mamá como de lo mío. O sea, 160 pesos en total, pero todo era de lo de mi mamá y mis estudios también. Entonces, pues ya llego y le digo, oye, ¿no te vas a ir? Me dijo, no, aquí voy a estar. Porque esto era como las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana.
más en lo que fui a sacar copias y no sé qué, tardé como 40 minutos en las copias. Ya llego y le entrego todo. Entonces, lo que yo hago es revisar cosa por cosa del protocolo. Lo cual a mí me parece extraordinario porque, bueno, ya tienes el visto bueno de tu nefrólogo, aparte de todas las especialidades, el visto bueno del coordinador de trasplante, que ellos revisan todo. Ya una vez que revisan eso, de hecho hay una tercera cuestión que hacen, que es la presentación de caso. Ahorita voy a explicar de la presentación del caso, pero bueno, son tres cosas que se hacen antes de que haya un protocolo. Entonces, un trasplante, perdón. Entonces no deja ningún cabo suelto y eso me da muchísima tranquilidad porque son muchos doctores los que están seguros que sí están aptos para el trasplante, ¿no? Entonces, bueno, ya yo creo que se tardó como hora y media revisando mi protocolo. Y ya cuando sales y me dijo, oye, falta la mastografía, o sea, la hoja tal cual como es como uno de rayos X. Dije, oye, no lo traigo. Me dijo, nada más mándame foto y con eso pues lo imprimimos, ¿no? Y ya, era lo que faltaba. Entonces, pero lo revisaron súper bien. Me dice, oye, déjame, te agendo tu cita, ¿no? Entonces, te estoy hablando que esto fue un 10 de junio, me acuerdo muy bien. No me acuerdo entonces si fue jueves o viernes, pero bueno, 10 de junio. Entonces tardó como media hora adentro y me dice, oye, te opero el 20 de julio, ¿no? O sea, en 10 días. Y yo, ¿cómo? Porque para esto, o sea, todo el tiempo me habían dicho que las citas estaban como a 3 4 meses, ¿no? Entonces me iban diciendo, ya ahorita te van a dar cita más o menos para noviembre, ¿no? Entonces yo me mentalicé y la verdad es que, pues, si te soy honesto, malamente no había hecho los ajustes en mi casa ni nada, ¿no? Entonces, ni comprado como cosas que tenía que comprar y demás. Que tengo ahí un par de videos también explicando qué compré, ¿no? Entonces, yo así de que no, sabes que no. O sea, muchas gracias, me siento muy halagado de esta fecha, pero la verdad es que no, o sea, no puedo. O sea, en 10 días tendría que pedir vacaciones a partir de mañana para poder hacer todo. También yo hablé con mi hermano, que iba a ser mi cuidador, de que, oye, pues, puedes en 10 días. Y mi hermano ya está complicado, o sea, la verdad es que pues tengo trabajo ya hecho, ¿no? Y un par de cosas agendados todos, ¿no? También mi mamá de, oye, pues vemos cómo le hacemos, pero tengo que pedir vacaciones, no creo que me las den. Como que todo iba a ser muy estresado, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? No puedo, o sea, muchas gracias, pero no puedo. Me dijo, bueno, déjame cambio esto. Me dijo, te voy a dar cita como hasta noviembre. Y yo dije, como a finales de noviembre, y ya, ahorita vemos. Y ya me dieron la cita para el 7 de noviembre, ¿no? Estoy hablando que de julio me dieron para noviembre. De todos modos, en cuanto me dieron esa cita, pues ya empecé a hacer llamadas, ¿no? Que al fontanero, que el tema, o sea, para ver todo el tema como de las conexiones del agua, del baño y demás, al albañil, pues para pintar y demás, o sea, como que sí me empecé a mover por cualquier cosa, pero empecé como que a arreglar mi cuarto y todo, pero no quería hacer todo como a la carrera, no lo fue haciendo los fines de semana, pedimos unos días de vacaciones para alcanzar a hacerlo, pero no de que dame vacaciones mañana, ¿no? Entonces sí quedó. Y ya de ahí nos dijeron, oye, pues tu presentación del caso es una semana antes. O sea, creo que era el 28 de octubre, 21 de octubre. Era un miércoles, antes de la cirugía. Y en esa sesión, o sea, primero se presenta el caso entre solo los doctores, porque hacen un trasplante por día. O sea, uno el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Son 5 trasplantes a la semana, uno por día. Entonces, pues ya como que ellos ven el caso, los médicos, y luego tú llegas una hora y media después para hacer como alguna duda que tengas al equipo que hace la cirugía, que en este caso el trasplante no lo hace un nefrólogo, lo hace el urólogo y el angiólogo. Entonces, son los que como que están ahí, preguntas, yo te igual hice un par de preguntas, como 5 preguntas, y luego ya te quedas con la nutrióloga, que la nutrióloga está ahí como media hora dándote como alguna información, y luego ya con la trabajadora social estuvimos ahí como 2 horas otra vez. Y otra vez, pero ya detalle desde qué pasa desde que llegas hasta que sales, ¿no? O sea, sin hablar como el tema de la cirugía como tal, porque eso ya lo viste con los doctores. Entonces, así es. De igual manera, en esa presentación de casos, si ven algo los doctores como que no haga match o que falte algún estudio o que están mal, pues o se reagenda o se cancela el protocolo según sea, porque ya se presentan como todos los médicos, ¿no? Pero bueno, eso es a grandes rasgos todo el proceso que se vive. Que en mi caso, oye, Malik iba a ser el 7 y estás grabando el 13, perdón. En mi caso particular, sí te dicen todo el tiempo, oye, si hay procuración, se cancela el trasplante de que sea, ¿no? ¿Qué es procuración? Cuando alguien fallece de muerte cerebral y pueden donar. Que eso es importante. Para poder donar, tiene que haber sido muerte cerebral para que nunca deje de llegar sangre a los órganos. Entonces, por eso es también como complicado el tema de la donación, que después podemos hablar un poquito más de eso, pero
pues tiene que ser de muerte cerebral en un hospital para que puedan donar, ¿no? Entonces ese día o días antes había fallecido alguien de muerte cerebral y era donador de órganos. Entonces esta persona donó sus dos riñones y su hígado y pues ese día había procuración y pues es prioridad, el quirófano es para eso, ¿no? Entonces, a las 6:30 de la tarde ya estaba a punto de tomarme los inmunosupresores, ya era mi segundo día hospitalizado, ya iba a hacer la cirugía el otro día, pero pues se canceló. Y mira, la verdad yo, o sea, contento por el tema de, pues, las dos personas, esa era la fecha para dos personas que iban a recibir su riñón y una persona su hígado, entonces pues no pasa nada. Me la reagendaron para el 20 de noviembre. Ah, bueno, ¿por qué me la reagendaron también tan pronto? Porque la persona que se iba a operar el 20 de noviembre tenía una infección era de diálisis peritoneal y creo que tenía una infección en el peritoneo y pues no se iba a aliviar en una semana, entonces pues por eso a él lo movieron y a mí me dieron esa cita. Ok, ahorita te quiero explicar qué es esta carpeta que tengo aquí. En esta carpeta, la verdad, a mí me salvó la vida en cuanto al tema de la preparación de lo del trasplante, ¿no? Esta es una carpeta que tiene, o sea, como varias secciones. Y aquí yo tengo todo, porque la verdad es que cada cita te piden algo o ves algo de más, o sea, y creo que esto te puede ayudar mucho cuando vas a comenzar tu protocolo. Sé que no te estoy dando la recomendación de la vida, pero, o sea, créeme que esto es algo muy bueno. Aquí adelante, pues tengo para poner una pluma, porque necesito pluma para todo, entonces ya no se te olvida. Y aquí, por ejemplo, tengo, o sea, en la primera parte todo el protocolo, la hoja que te enseñé, ¿no? O las hojas que me dio la trabajadora social o demás, como que todo va ahí, ¿no? Tengo la parte de los análisis míos, que son los estudios de laboratorio, que desde que empezó el protocolo, ¿no? Desde los primeros hasta los últimos, y pues mira, todo esto es estudios resultados de estudios, ¿no? Aquí tengo el que te digo del dentista, pues también ahí lo puse, y luego tengo los de mi mamá, que es otro bonche igual. Y luego las citas que haces con los especialistas, que te digo que estas las haces como extemporáneas en archivo, ¿no? Que aquí está la cita que hice a reumatología, con el otorrino y con el cardiólogo, ¿no? Que son citas que te dan en archivo. Luego tengo como que todos los resúmenes clínicos, o sea, de cuando te dan de alta. Aquí los tengo por cualquier cosa, o sea, aquí están de que, oye, tienes el estudio de psiquiatría, aquí está y así, ¿no? Entonces como que todo eso está acá. Y luego las de laboratorio, o sea, como citas que te den para laboratorio, que ahorita está vacío porque pues ya no tengo. Luego todo el tema de las recetas médicas, aquí lo tengo porque pues lo guardo para, oye, ¿qué estás tomando ahorita? Oye, ¿cuándo fue la última vez que te surtieron y demás? Tengo aquí, esto no es del protocolo como tal, pero yo que estoy en hemodiálisis es importante, todos mis estudios del peso seco, aquí están. Por si te preguntan o algo, pues aquí lo tienes tú, ¿no? En mi caso te he comentado que me hicieron dos biopsias, una en pediatría y otra ya cuando tenía 19 años. Tengo los resultados de esas biopsias. Me las hicieron igual en un centro médico, entonces, oye, ¿qué salió en la biopsia? Aquí está el estudio clínico, ¿no? No sé qué, aquí está todo. Entonces eso lo puse ahí. Para el cardiólogo le di una hoja especial porque aquí está como mi resultado del electrocardiograma, el de mi mamá y el eco, ¿no? O sea, como cualquier cosa ahí está. Luego puse como que los estudios de compatibilidad, los resultados, y luego ya todo lo de la hospitalización, ¿no? Que es, pues tienes que darte de alta, luego te tienen que sellar, y luego para cuándo es, y como que todo lo que te digan ahí. Aquí agregué, pues cuando nos dieron de alta esta primera vez, ¿no? Y ya, mira, de igual manera aquí al final agregué como los tarjetones. Y la verdad es que, o sea, te digo, yo sé que no es la recomendación de la vida, pero si puedes comprar esto, a mí me costó, lo compré en Amazon, me costó como 110 pesos y la verdad es que pues agarras esto y te lo llevas y aquí traes todo, ¿no? O sea, también la primera vez que me hospitalizaron se lo di a mi hermano, de oye, cualquier cosa, aquí está todo, o sea, te recomiendo igual si yo le saqué un juego de copias para tenerlo en otro que tengo y pues tener ahí dos, pero aquí está toda la información. Pues bueno, eso es lo que te quería compartir en cuanto al tema del protocolo de trasplante. Después estaré compartiendo videos específicos en cómo me fue en cada una de las sesiones con los doctores. Y nada, espero te haya servido muchísimo. Platícame a ti cómo te está yendo, cómo te organizas, cómo van tus citas, en qué especialidad estás. De igual manera, déjame cualquier duda que puedas llegar a tener. No olvides seguirme aquí en todas mis redes sociales en donde estaré compartiendo más tips renales. Y ya sabes, si estás en este camino renal, caminemos juntos.